sobre el pecado. Sobre qué es el pecado, la consecuencia que trae el pecado y la solución hacia el pecado, ¿no? La Biblia nos enseña, hay muchos versículos que hablan sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿No? Es errar el blanco. Entonces, una de las cosas más grave que hace el pecado es desobediencia al Señor. Eso, todas las verdades giran al torno de eso. Es una actitud de rebeldía y de desprecio hacia Dios. Como una definición así corta, ese es el pecado, desobedecerlo y despreciar su palabra. Y eso es grave. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón y pensar que cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Primeramente, es contra Dios. Primeramente, y después lo demás, pero primeramente es con nuestro Señor. Entonces vamos a ver un poquito qué es el pecado. El pecado es una actitud de desobediencia, de rebeldía al Señor. Es decidir sustituir a Dios con otras cosas en la tierra y pensar que esas cosas pueden hacernos más felices que Él. Esas cosas me pueden dar más seguridad. Esas cosas me pueden dar más felicidad, más gozo. Entonces, es grave. Es grave. Eso es lo que ha hecho al principio el hombre. Desconfió en Dios cuando Dios mandó, no comerás. En el día que comerás, morirás. Entonces, desconfió de Él. Desconfió de Dios, lo desobedeció. Ahora vaya conmigo Romano 1, a partir del versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Veamos esa actitud del ser humano, pues conociéndole como Dios no le dio gloria. Se envanecieron en su razonamiento y cambiaron la gloria de Dios. Y en el último versículo dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? Dando honor a las criaturas antes que al Creador. Y podemos pensar, pero eso era antes, cuando había muchos ídolos. Pero en día de hoy sigue habiendo muchos ídolos. Muchísimo. Puede ser el dinero, puede ser nuestros hijos, puede ser el trabajo, puede ser un cantante, un futbolista y mucho más. Es cambiar a Dios con otras cosas creadas que pensamos que nos dan más felicidad, más seguridad que Dios. Esa es una actitud pecaminosa, es deshonrarlo a Dios y cambiarlo con cosas que en la realidad no puede sustituirlo nunca a Dios. Muchas veces se escucha que hay un vacío en el corazón del hombre, que el hombre siempre quiere llenarlo, pero él siempre intenta llenarlo con cosas vanas. Ese vacío solo puede llenarlo el Señor. Fuimos creados como adoradores. Si no vamos a adorar al Señor, vamos a adorar otras cosas. Pero siempre vamos a ser adoradores, porque para eso fuimos creados, para adorarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para gozarnos en su presencia. Pero el pecado ha roto con eso, entonces el hombre sustituye a Dios
con las cosas terrenales. Y eso es grave. Tenemos que verlo como cristianos e entenderlo espiritualmente. Y disponer nuestro corazón y escudriñar nuestro corazón y buscar a verlo. ¿Hay otras cosas que amamos más que al Señor? ¿Hay algo que puede sustituirlo a Él? Y si es así, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Él. Y darle el sitio y el honor que solo el Señor merece. Solo Dios merece ese sitio. Ese trono de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, solo Él lo merece. Porque Él es digno. Ahora, en otra parte, pecar es la actitud de mediocridad. Pecar y vivir en pecado es vivir en mediocridad. Es cambiar el oro por arena. Es despreciar nuestra relación con Dios. Es despreciar nuestra relación con los demás. Porque pecamos contra el Señor, pero también pecamos contra todo lo que nos rodea. Podemos pecar contra nuestras mujeres, contra nuestros maridos, contra nuestros hijos, contra nuestros amigos, vecinos. ¿Y qué hacemos? En esa mediocridad despreciamos la relación primeramente con el Señor y después con los demás. Y este es mediocridad. Mira, en Jeremías 2:12, dice aquí: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retiene agua. ¿Se da cuenta? Mediocridad. Cambiaron al Señor con cosas vanas y pecaron contra Él y lo abandonaron a Él, que Él es la agua viva, y cavaron para ellos cisterna rota. Es decir, confiaron en otros dioses, en otras enseñanzas, en la enseñanza que venía de los pueblos que los rodeaban, enseñanza de Egipto, enseñanza de todas otras partes, y confiaron más en eso que en el Señor que lo rescató del Egipto. Y dice: espantaos cielos. Y nosotros también como cristianos tenemos que pensar y espantarnos nosotros también. No podemos despreciar nuestra relación con Cristo sabiendo que lo que ha hecho Él por nosotros, que Él entregó su vida. Él dejó el cielo por nosotros. Él ha hecho grandes y maravillosas cosas para nosotros. Él nos rescató del hoyo, donde nosotros estábamos acabando todos los días buscando felicidad sin el Señor. Intentar llenar ese vacío y viviendo de mediocridad en mediocridad. Y ahora que somos creyentes y conocemos la verdad y cogemos la agua viva, es una pena volvernos otra vez. Intentar sustituir al Señor con otras cosas que no da vida realmente. Y no le pueden nunca ser felices. El pecado a ese puede llevarnos a ser mediocres. Y eso hace mucho y muchísimo daño en todas las relaciones que tenemos primeramente con el Señor y después con los demás. Sabemos todos que todos somos pecadores. Cada vez que pecamos, dañamos nuestra relación con quien pecamos. Pero tenemos la solución en nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él es compasivo y misericordioso y nos perdonará. Porque Él dice, la palabra es fiel, Él es justo, cumple su palabra. Él dice que el que se arrepiente y se vuelve a Él, Él lo perdona. Entonces nosotros podemos confiar como cristianos. Aun si pecamos, tenemos confianza en el Señor. Sabemos que Él nos perdona. Pero tenemos que ver el pecado como algo malo, como algo dañino, como algo que nos hace sufrir, algo que daña nuestra relación con Dios, con ese tesoro, con ese oro. Y no podemos ser mediocres y cambiar el oro por arena. El gozo de Dios con el gozo del mundo. ¿Qué tiene que ver uno con otro? El gozo del Señor nadie lo puede cambiar. Es un gozo que viene del Espíritu Santo. Es un gozo de paz, de santidad. Es un gozo de vida eterna. Es diferente el gozo
que el gozo da el pecado del mundo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender eso y no ser mediocres. Eso quiero apuntarlo, no ser mediocres. Y arrepentirnos y volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Otra parte, pecar es actuar en contra de la ley de Dios. Cuando pecamos, actuamos contra la ley de Dios. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí hay un principio. Nosotros no somos bajo la ley. No vivimos bajo la ley. Nuestra vida no es cumplir la ley, sino nuestra vida es por fe en Cristo. Pero es un principio bíblico que pecar es pecar contra la ley de Dios. Y la Biblia nos enseña que la ley de Dios es santa, la ley de Dios es buena. Y el problema no radica en la ley de Dios, si está en nosotros. Y ahora, como sabios, como hijos de Dios, debería de tener una actitud seria hacia el pecado y pensar, si amo al Señor, ¿por qué pecar? Como dice Cristo, el que me ama, guarda mi palabra, ¿se da cuenta? Cuanto más lo conocemos y lo amamos, más lo respetamos y menos pecamos. Y menos pecamos, pero el pecado es desobedecer la ley del Señor, uno de los otros puntos. Y ahora vamos a hablar sobre la consecuencia del pecado. El pecado daña nuestra relación con Dios. El pecado daña nuestra relación con Dios en Génesis 3:7. Dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delanteles. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se da cuenta? Cómo dañó la relación cuando pecaron. Antes se pasearon en el huerto de Edén. No había nada, ninguna enemistad, ninguna culpa. Pero cuando entró el pecado, separó al hombre de Dios. Y él tuvo miedo. El hombre que no tiene a Cristo, que no recibió el perdón de Dios mediante el Cristo, teme a Dios, le tiene miedo a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro y él peca. Pero nosotros no. Nosotros que estamos cristianos por fe en Cristo Jesús, no tenemos miedo a Dios. No le tenemos miedo porque Él es nuestro Padre. Él entregó su Hijo por nosotros, como lo dice en Juan 3:16. De tal manera nos amó que entregó su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un principio, aquí hay un principio bíblico que tenemos que mirarlo y atesorarlo en nuestro corazón y entenderlo, que pecar daña nuestra relación con Dios, que pecar hace una rotura. Y el primero que se aparta somos nosotros, no Dios. Él lo estaba buscando, pero ellos tuvieron miedo. Y casi siempre, cuando un creyente peca, él tiende a alejarse de Dios porque sabe que Dios es santo. Y si quiere alejar, le tiene miedo, tiene culpabilidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando pecamos, por eso tenemos a Cristo. Por eso tenemos la sangre de Cristo. Y Él es justo. Y su sangre, dice, nos limpia de toda maldad. Es otro principio que nos enseña la Escritura. En el caso que pecamos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y su sangre nos limpia de toda maldad. Es decir, no tenemos que tenerle miedo como vemos en ese texto que se escondieron, sino si tenemos que ir a Él en arrepentimiento y fe, y Él nos perdonará. Pero crea separación. Cada persona que se va reuniendo en la iglesia, cuando empieza a pecar y pecar y peca y sigue en el pecado, tiene una tendencia de no leer la Biblia, de no orar, de alejarse de la iglesia,
quiere separarse. Observaos cómo pasa aquí también. Se escondieron, tuvieron miedo. Ya no tenía esa comunión. Ya no quieres la comunión con el pueblo de Dios ni con Dios. Es decir, el pecado hace daño y nos separa de Dios. Tenemos que entenderlo de esa forma para ver la gravedad del pecado. Entonces, cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y lo aplicamos a nuestra vida, cada vez que lo hacemos más y más, y estamos despiertos, menos pecaremos. Y si atesoraremos, y para nosotros la relación con el Señor es un tesoro, ¿vale? Entonces sí que pecaremos menos. Porque no es nadie en el mundo, no existe nadie que no peque. Pero sí que ese es principio poderoso de Dios, de la palabra de Dios, que transforma nuestro corazón, cada día nos santifica, nos purifica, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos lleva y nos capacita para pecar menos. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no reine el pecado en nosotros. No es el pecado que nos guía, si ahora es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios que nos está guiando en esa relación bendita y santa que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos viendo, el pecado daña la relación entre los hombres. Otra consecuencia del pecado que daña nuestras relaciones, y sabemos todo, y donde lo más lo daña es en la familia. Donde más daño hace el pecado es en la familia, entre marido, esposa, con los hijos. Trae mucho daño porque vivimos mucho juntos y las palabras y nuestros pecados dañan. Entonces tenemos que entenderlo, que hace daño. Que el pecado hace daño y daña nuestras relaciones. Es decirlo, donde hay pecado, hay falta de amor. El amor edifica, pero el pecado va destruyendo. Entonces tenemos que tenerlo eso en nuestra mente, que el pecado hace daño y daña nuestra relación. En Santiago 4, versículo 1 dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, la cual combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Se da cuenta? Dice, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que daña vuestras relaciones? Que no hay amor entre vosotros. El pecado. El pecado hace daño en nuestras relaciones. Y tenemos que verlo así, que es dañino. Igual como hay alimentos que pueden hacer daño al cuerpo, hay veneno que destruye a nuestro cuerpo, así el pecado destruye nuestra espiritualidad. Y tenemos que verlo así y ser serios con el pecado. Verlo como algo que nos daña y daña nuestra relación. Primeramente con el Señor y después con cada persona que está al lado de nosotros. Cuantos más crecemos en el Señor, cuanto más crecemos en el Cristo, cuanto más su carácter se forma en nosotros, mejores relaciones tenemos. Mejores relaciones tenemos en la área de toda nuestra vida. Porque Cristo vino a servir. ¿Se da cuenta? Cristo vino a servir. Cristo vino a amar. Cristo vino a entregar su vida por lo demás. Él no vino codiciando. No vino con envidia. No vino con deseos de glorificarse en este momento, cuando Él vino a dar su vida. Él se glorificó a través de eso cuando entregó su vida por los pecadores. Entonces tenemos que entender que el pecado hace mucho daño en nuestras relaciones, pero siempre hay solución. Eso lo vamos a hablar un poco al final. Siempre el Señor tiene solución, porque para Dios nada es imposible, pero sí que el pecado hace daño. Por eso el Señor lo prohíbe. Él nos dice, no codicie, no matáis, no tenga envidia, no critique, obedece a tus padres, porque dice la Biblia, es justo hacerlo, y es primer mandamiento con promesa, tiene una promesa detrás. Entonces, tenemos que verlo. El pecado daña nuestras relaciones, es algo serio, y tenemos que cogerlo así. No es tener temor, pero es reconocer lo que sí hace daño. Hace daño y arrepentirnos y volvernos de todo nuestro corazón al Señor.
Eso es para vida, como dice la palabra, arrepentimiento para vida, para sanar nuestras relaciones, para sanar nuestro corazón y para tener una buena relación en la iglesia. Tenemos que verlo, que el pecado es dañino, que el pecado es dañino. Entonces sí que en la iglesia podemos tener relaciones, buenas relaciones, porque dice la Biblia, por el amor que tengáis uno a otro, conocerá que vosotros sois diferentes, que no sois de este mundo. Pero para eso, tenemos que ver el pecado como algo dañino, como algo malo, que daña nuestras relaciones. Si de verdad realmente nos importa nuestras relaciones, ¿se da cuenta? Si a mí me importa la relación con mis hermanos, tengo que cuidar mi relación con él o con ella. Y con todos los hermanos de la iglesia, tengo que cuidarlo. Porque yo amo a mi hermano. Quiero tener una buena relación con él. No quiero hacerle daño, no quiero servirle de tropiezo. Quiero edificarlo, ayudarlo. Porque a Cristo, como dice la Biblia, como murió, se entregó por nosotros, me enseñó ese camino a entregarme a nosotros también nuestra vida por los demás. Entonces sí, si tenemos esa actitud sana, esa actitud de arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo, porque nadie puede hacerlo si no tiene el Espíritu, pero si el Espíritu mora en nosotros, sí que Dios es poder, sí que Dios nos capacita para vencer, porque la misma Biblia dice que somos más que vencedores en todo, si podemos vencer el pecado, sí que podemos vencerlo, porque Dios nos da con su poder, con su Espíritu. El pecado dañó la creación de Dios. El pecado dañó la creación del Señor, porque cuando el hombre pecó, se arruinó. Dice aquí en Génesis 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Trajo maldición, el pecado trajo maldición. De hecho, yo estuve trabajando en campo y había unos árboles llenos de espinos, como no eran cuidados, y eso es lo que trae sufrimiento, trabajo, sol. La palabra de Dios se cumple, pero sí que hay esperanza en Cristo. Pero dañó la misma creación, se arruinó por el pecado todo, y tenemos que verlo así, que el pecado es dañino, hasta la creación lo dañó. Amados hermanos, entonces tenemos que verlo así y ser serios con el pecado y gozosos en el Señor. Ahora vamos. El pecado trajo muerte física y espiritual. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente y con el tiempo, hasta cuando envejeció, murió también físicamente. En Génesis 2, a partir del versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comerás, ciertamente morirás. Y vemos esa realidad que se está cumpliendo ahora. El hombre murió espiritualmente y físicamente. Eso trajo el pecado. Y tenemos que verlo con ese ojo espiritual que es dañino. Hay un principio bíblico aquí, que el pecado trae muerte, porque dice la Biblia, si vive conforme la carne morirás, mas si por el espíritu hace morir la carne vivirás. ¿Se da cuenta? Porque el pecado, esa naturaleza caída, solo trae ruina, solo trae mediocridad, solo trae relaciones rotas, solo trae odio, celos. Trae mucha maldad, mucha ruina, mucha injusticia. Pero si nosotros lo vemos realmente así, que es dañino, y sabemos que no podemos vencerlo sin la ayuda del Señor, porque dice, sin mí nada podéis hacer, porque tenemos que verlo, no ser superhéroes sin Dios, porque ya es pecado. Eso ya es pecado pensar que podemos vencer sin él. No, sin el Señor no se puede vencer. Sin oración, sin pasar tiempo en intimidad con el Señor, sin tener la confianza en el poder del Espíritu Santo, vivir por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, no se puede vencer, amados míos.
porque por naturaleza somos pecadores. Pero sí, por la ayuda del Señor hay victoria. Dios, dice la Biblia, nos llevará de victoria en victoria. Pero la victoria empieza cuando vemos lo que es el pecado. Cuando entendemos el daño, realmente lo que él hace. Y como dañó hasta la creación. Entonces sí que hay victoria. Cuando tratamos y veamos el pecado como el Señor lo ve, algo malo, algo grave. La luz y las tinieblas no pueden vivir juntos. No. Y las tinieblas es el pecado. Y la luz es el arrepentimiento. Es Cristo, es volvernos a Él, es vivir como Él. Dice la Biblia, Él es la imagen de Dios invisible. ¿Se da cuenta? Qué bendito. Dios ha hecho un cuerpo para enseñarnos cómo es. Qué bueno es, qué santo es. Entonces, qué pena dejar y vivir en mediocridad y no importarnos la relación con Cristo. Cuando pecamos, muchas veces eso es lo que hacemos. No nos importa la relación con Él, pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu y viene, nos despierta y nos dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Despierta, tú que duermes, dice la Biblia, y que Cristo te alumbre, dice. Tú no ves que estás abandonando al único que te ama como nadie te amó jamás. Le estoy sincero, nadie puede amar a un ser humano como Dios. Nadie, ni nuestros padres no le pueden amar como Él. Él nos ama con un amor entrañable, dice la Biblia. Un amor eterno, con amor puro, un amor santo. Él nos ama de verdad. Cuando entendemos realmente eso, el amor de Dios que se derramó en nuestros corazones, tenemos que darle precio a nuestra relación con el Señor. Porque, como leemos antes, el pecado daña nuestra relación con Él, daña la creación, daña la relación con los demás, trae muchos problemas el pecado. Ahora, vamos yendo la solución al pecado. ¿Qué solución tiene el Señor? Porque el Señor siempre tiene solución a todo. Eso es lo maravilloso. Él es el todopoderoso, el único sabio Dios. Él tiene solución. Nosotros muchas veces cuando tenemos las relaciones dañadas y hacemos daño, dicen, ya no se puede hacer nada. Eso es mediocridad. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Dios es el sanador. Él sana relaciones. Él puede sanar nuestros corazones. Él sana nuestras emociones. Él tiene poder para sanar, para edificar, para levantar. Sigue el Señor. Tenemos que vivir por fe, no por nuestra lógica. Por fe en lo que dice la palabra, que Él es nuestro sanador, pero en todo. ¿Cómo que no puede sanar mi relación con un amigo, por ejemplo, con un hermano, con mi esposa o mi esposo, con mi hijo? ¿Cómo que Él no puede? Hay que confiar en la palabra, ponerse de rodillas y orar, hasta que el Señor llevará a cabo solo lo que Él puede llevar. Entonces sí que el Señor tiene solución al pecado. Y sabe que la solución al pecado es Cristo. Él es la solución al pecado. Y va conmigo en segunda de Tesalonicenses 1 a partir del versículo 7. Dice aquí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. No, no es, perdón. No, en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Perdonado todo nuestro pecado, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. ¿Se da cuenta que hay solución? Cristo tiene solución a nuestros pecados. Si yo he hecho un daño y tengo condenación en mi mente, ¿no me dice aquí la Escritura que Él clavó la ley? ¿No dice aquí que Él perdonó todos nuestros pecados? No dice algún pecado, dice todos nuestros pecados el Señor los perdonó. Qué bendito es eso. Qué bendita es la gracia del Señor. Creer en ese poder
Apodérate de esa palabra y créelo por fe, que Él perdonó todos tus pecados. No deje que la amargura, yo sé que el pecado provoca amargura, pero hay solución. No deje que la amargura, la condenación, venga a nuestro corazón cuando la palabra del Señor dice que Cristo clavó la acta en la cruz. Ya no somos bajo la ley. Si somos por la gracia de Dios, vivimos por fe en el Cristo, que dice la Biblia, como dice Pablo, que el que se entregó. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Se da cuenta? Cuánto bendición hay en esa palabra, cuánto alivio a nuestro corazón, cuánto gozo sabiendo que estoy en paz con Dios. Por eso le digo que hay solución al pecado. Dios tiene solución, Él es todopoderoso, Él es sabio, sabe, Él supo cómo arreglar esa situación. Pero es por fe, es creer esa palabra, es apoderarte de ella, no por lógica, no pensar que Dios es como yo. Puede ser que no perdone, no. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso. Dios nos ama, entonces entregó a su Hijo para arreglar el problema del pecado que dañó la relación con Él primeramente. Vino una tierra maldecida. Eso trajo el pecado, dañó las relaciones del ser humano. Pero sí que el Señor trajo una solución a todo eso, que es el bendito y el santo, es nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos de los siglos. Amados míos, Él es nuestro tesoro, por eso Él es nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es la vida eterna, Él es nuestra esperanza. ¿A quién agarrarnos? ¿A nuestra bondad? No, tenemos que agarrarnos a Él. Él, la fuente de vida, Él es la palabra de Dios que nos da vida a nuestro corazón. Entonces sí que hay solución al pecado. Porque la palabra del Señor, que es la verdad, que es inspirada, me da la solución y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Romanos 5, voy acabando. Ahora en Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe, tenemos paz con Dios. Ya había nuestra relación dañada con Dios porque desobedecimos su ley, decidimos no amarlo. Sustituimos a Dios con otras cosas que no son dioses y pecamos contra Él en la área de nuestra vida por toda la parte. Miles y millones de pecados. Pero aún así, Él entregó a su Hijo por nosotros y dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Le digo una cosa: para tener paz con los demás, primeramente ponte en paz con Dios. De ahí brota toda paz del corazón humano. Si estoy atribulado por dentro y no tengo paz, porque no confío como debo de confiar en la palabra y no entiendo realmente la gravedad del pecado, eso me daña también la paz con los demás. Pero primeramente, ponte en paz con Dios a través de Jesús. Y a partir de ahí hay solución. Dios sana nuestras relaciones. Porque dice aquí en 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se da cuenta? Somos atribulados, pero la tribulación, cuando estamos con Dios, produce paciencia. Que acordaos que dice que a los que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Es para su bien. Es decir, la tribulación misma produce paciencia en los creyentes, pero al que no son creyentes no produce paciencia, produce mucho miedo. Pero el creyente produce paciencia, porque esperamos en Dios, aprendemos a tener paciencia, aprendemos a confiar en Él. En medio de la tribulación, cuando tenemos problemas, confiamos en el Señor. Y eso produce paciencia a nuestro corazón. Eso trae un carácter con paciencia. La santificación que trae el Señor a nuestro corazón.
Dice aquí, la paciencia prueba y la prueba esperanza, trae esperanza a nuestro corazón. Por eso lo he dicho antes, que hay solución. Siempre hay esperanza en el Señor. Siempre. Solo tenemos que apoderarnos por fe de esa realidad y ponerlo de rodillas y clamar hasta que el Señor, no es obligar al Señor, sino insistir como nos enseña Cristo, porque el Señor ve el deseo de nuestro corazón de sanar nuestras relaciones, primeramente con Él y después con los demás. Entonces, ¿pensáis que el Señor no nos concederá una cosa que es agradable a sus ojos? Sí, nos los concede. Si confiamos en Él por fe, Él nos concederá, si es conforme a su voluntad. Dice, y la esperanza nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Ven la solución que es Cristo? Cuando éramos débiles, cuando estábamos en pecado, Él murió por nosotros y pagó nuestra deuda. Dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osa morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él murió, es verdad. Él pagó. La paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por mi pecado. Créalo. No te vaya por tu mente y por tu lógica. Cree lo que dice la palabra de Dios, que murió por nuestros pecados y trajo solución a nuestros pecados. Trajo una solución que el mundo no lo puede dar, ni la psicología humana, ni las pastillas, ni nada. Único, el poder de Dios trae solución, pero es por fe. Es por fe, es creerlo, es apoderarnos de esa palabra. Dice aquí, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Es la solución? Yo sé seguro que el hombre que no cree realmente que esa salvación viene por gracia en Cristo, tiene problemas. Pero es por fe en Él, es creer que hay paz con Dios, que Él puede sanar nuestras relaciones y tiene poder para hacerlo. Pero tenemos que tener cuidado y entender la gravedad que tiene el pecado, lo que hablamos antes. Tenerlo en nuestra mente siempre, que el pecado hace daño, pero en el caso que pecaremos, sabemos que somos justificados y nuestro Dios es nuestros padres, porque no vivimos por la obra de la ley, si vivimos por fe en Cristo, nuestro Señor que nos amó tanto. Entonces le debemos mucho. ¿Cuánto nos lo debemos? Todos los días le debemos algo al Señor, porque Él mira cómo nos está cuidando en ese cuarentena. Él nos cuida siempre, Él nos ama de verdad. Por eso dice aquí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, nuestras relaciones, todo nuestro problema se arregla a través de Cristo. Él puede reconciliarnos uno con otro. Él tiene poder, creerme, que no son solo palabras. Él tiene que actuar. No es solo una psicología, unas palabras. No, Él tiene poder para transformar y sanar todo el daño que hicimos y el daño que recibimos. Sanar nuestras emociones, sanar nuestro corazón. Es un poder que creo el mundo lo puede hacer. No es una psicología, unas palabras a mi mente que me ayuda. Es el poder de Dios que me transforma. El poder sobrenatural que no es este mundo. El poder del Espíritu Santo que cambia mi corazón, que me hace sentir en paz con Dios. Estoy reconciliado con Él, estoy perdonado. Mis pecados están echados todo en el mar. Dios no se acordará de ninguno de mis pecados. Eso es lo que trae el poder del Espíritu Santo a mi vida. Y me hace ser una persona libre. Somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Pero, como dice la Biblia, no tengamos la gracia de Dios como excusa para pecar y vivir en libertinaje. No, es que la gracia de Dios debería de estimularnos a vivir en santidad, a vivir en agradecimiento, a querer tener una relación con nuestro Señor, a amarlo, a cuidar esa relación. Después que cuido la relación con el Señor, lo cuido con todo lo demás. Eso debería de llevarme la gracia de Dios. Eso debería de estimularme el Espíritu Santo, que es un Espíritu Santo, no es el del mundo. No, el espíritu del mundo es un espíritu de desobediencia, de orgullo, de soberbia, de celos, de buscar ese trono que solo Dios puede sentarse en ese trono. Pero el Espíritu Santo nos lleva a la humildad. Dice la Biblia, hay en vosotros mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, siendo como Dios no se aceró eso, sino se despojó a sí mismo y cogió forma de siervo, de hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y después sigue diciendo que Dios lo exaltó por humillarse. Así nosotros, por humillarnos, Dios nos exalta, Dios nos levanta, Dios le da con qué. Eso quiero decirle, pero tenemos que ver el pecado como algo malo, como lo ve el Señor, y reconocer lo que el pecado es malo y buscar en nuestro corazón, discernir, escudriñar, y si hay algo malo, entrégalo al Señor, entrégalo a Él. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para sacar fuera lo malo y poner lo bueno. ¿Qué es eso? Es Él que crece en nosotros. Es el carácter de Cristo que se va formando en nosotros. Cuánto honor que Dios viva en nosotros. Qué honor tan grande, qué maravilloso, qué honor le dio el Dios al ser humano, que seamos hechos hijos de Dios, dice la palabra, que seamos hechos hijos de Dios. Cuánto honor, cuánto gracia, cuánto misericordia hacia unos hombres pecadores, que todo el día no hacía otra cosa fuera de pecar. A ese hombre el Señor le da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, que Él habita en nosotros, como dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos cuida. A eso quiero animarnos esta tarde, que tengamos ese principio en la mente. La gravedad del pecado, pero que sí que hay solución al pecado. Que el Señor lo bendiga, que lo cuide y espero que sea de edificación. Amén.